Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a For Your Investments, este nuevo formato en el que os vamos a acercar a gestores, a inversores, a conocer su visión sobre temas muy relevantes para las inversiones, para la rentabilidad de nuestras carteras. Hoy vamos a hablar de inversión sostenible, que no es solo una moda, ya no, es una realidad. Fijaos que la preocupación por el medio ambiente y las perspectivas sobre el calentamiento global están haciendo que los inversores miren también el impacto que pueden generar con su dinero en la sociedad. Pero es que además se trata también de una cuestión de rentabilidad a largo plazo. Ya no es solo una cuestión de ética. Se esperan miles de millones de dólares de inversiones en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en los próximos años, tanto de empresas como de gobiernos. Y detrás de estas inversiones tan millonarias habrá empresas que se verán muy beneficiadas a largo plazo. Ahora bien, hay muchos enfoques sobre cómo invertir de manera sostenible. Por ejemplo, uno podría ser tomar posiciones en aquellas empresas que ya son líderes en sostenibilidad, fomentando así que más inversiones vayan a este tipo de compañías. Pero hay otro enfoque también muy efectivo, que es el de detectar esas empresas que, aunque hoy, a día de hoy, no son líderes sostenibles, sí tienen por delante un potencial enorme de mejora en sus procesos para llegar a ser finalmente esos líderes sostenibles a futuro, dentro de la llamada Green Economy. Y esa forma de aproximarse a la inversión sostenible es precisamente la que vamos a tratar hoy con Alexandra Christiansen, Portfolio Manager de Nordea Asset Management, una gestora muy enfocada en la inversión sostenible. Vamos a charlar con ella. Alexandra, bienvenida, tiempo para ti. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de hablaros hoy de la nueva estrategia que hemos lanzado en Nordea, Climate Engagement Strategy. Esta estrategia ha nacido a raíz del éxito de su predecesora, Climate and Environment Strategy, el mayor fondo del artículo 9 en Europa en estos momentos. Esa estrategia se ha centrado en invertir en los líderes climáticos, en proveedores de soluciones reconocidos. Esta estrategia es un poco diferente. Aquí invertimos en los rezagados climáticos con el objetivo de que lleguen al nivel de los líderes. Al hacerlo podremos generar alfa e impacto para nuestros inversores. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Gracias. Como he dicho, nuestro objetivo es generar alfa e impacto para nuestros inversores al invertir en estos rezagados y colaborar con sus equipos directivos para que alcancen el nivel de los percibidos como los líderes climáticos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver el contexto en el que se ha creado la estrategia. Aquí se ilustra la ola de capitales que ha inundado las partes del mercado percibidas como buenas y sostenibles en términos de ESG, algo que hemos observado en nuestra propia estrategia de líderes climáticos, cuyo crecimiento ha sido increíble en términos de activos bajo gestión y que ha tenido resultados extraordinarios. Esta tendencia se ha cumplido en la mayoría de las secciones del mercado consideradas buenas y sostenibles en términos de ESG. La otra cara de la moneda es la huida de capitales desde las áreas del mercado consideradas menos buenas en cuanto a ESG, sobre todo en lo relativo a la transición energética que necesitamos para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. Para nosotros, como selectores de valores, esto es muy interesante. Creemos que muchas empresas de este segmento del mercado se han vendido masivamente o han quedado excluidas y se han visto afectadas por esa fuga de capitales, pero siguen siendo relevantes para un futuro bajo en carbono. De hecho, podrían ser esenciales para lograr la meta de cero emisiones netas o presentar oportunidades de crecimiento que se han pasado por alto. En ello se centra nuestra estrategia, en detectar oportunidades ignoradas e incomprendidas y colaborar con los equipos directivos para definir la estrategia adecuada que las haga más sostenibles y relevantes en un futuro bajo en carbono. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo del sector de los servicios públicos. Como pueden ver, aquellas empresas de servicios públicos que ya son sostenibles, renovables y pure players en el espacio renovable tienen primas de valoración elevadas en comparación con las empresas de la izquierda, que todavía son grandes emisoras de carbono o presentan una generación basada en fósiles en su mix. Para nosotros, estas empresas de la izquierda representan una oportunidad de inversión muy interesante
ya que podrían llegar a tener o quizás tengan ya planes para realizar su transición hacia las renovables y hacia soluciones energéticas. Nos parece positivo poder comprar estas acciones con descuento en la valoración, colaborar con sus equipos directivos para definir las metas, estrategias y objetivos adecuados y respaldarlos con el capital adecuado. Creemos que con el tiempo esa transición tendrá su recompensa tanto en términos de oportunidad de valoración como de impacto. Y es que si uno quiere tener un impacto en la descarbonización real del mundo, es necesario presionar a estos grandes emisores para que sean más sostenibles y no comprar a los que ya lo son. Podemos ver que lo anterior no ocurre solo en el sector de los servicios públicos, sino en la mayoría de los sectores con elevados niveles de emisiones. El mercado les está penalizando en sus valoraciones y se les está excluyendo, pero seguirán siendo necesarios en un futuro bajo en carbono. ¿Cómo vamos a lograr una transición energética sin acero, sin cemento, sin cobre o sin aluminio? Además de estos grandes emisores, la mayoría de los sectores en el universo de inversión necesitan hacer esta transición para ser más sostenibles y más relevantes en este futuro bajo en carbono. Observamos oportunidades de forma generalizada. ¿Cómo vamos a construir este universo de inversión y detectar estas oportunidades de inversión pasadas por alto? Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos lo que hemos utilizado como mapas de materialidad del SASB, el Sustainability Accounting Standard Board. Hemos tenido en cuenta la definición de cuestiones sostenibles que ofrecen y nos hemos centrado en las medioambientales. Aquí pueden ver las 5 temáticas: emisiones de GEI, emisiones de gases de efecto invernadero, gestión energética, gestión hídrica y de residuos, gestión de recursos naturales y modelos de negocios sostenibles. En estas cuestiones de sostenibilidad relacionadas con el clima y el medio ambiente, hemos analizado qué sectores se ven más afectados, en qué sectores es más necesario colaborar y reducir el riesgo y qué sectores son los más controvertidos del mercado. Como podrán ver, no hablamos solo del sector de la industria pesada, como los materiales, las fábricas o los servicios públicos, sino también del sector del consumo, las finanzas o la tecnología. Nos gusta que el punto de partida del universo sea tan amplio. No queremos que la estrategia se centre únicamente en una parte del mercado. Queremos que sea una fuente diversificada de generación de alfa impulsada por la contribución específica bottom-up o análisis de abajo hacia arriba de cada empresa. En esta diapositiva ilustramos de otro modo cómo identificamos las oportunidades. No estamos interesados en el centro del círculo de color verde oscuro, es decir, en los proveedores de soluciones climáticas ya reconocidos. Tampoco lo estamos en la parte roja del exterior. No invertimos en empresas que están en un declive administrado como el carbón. Nos centramos en la parte amarilla, la que corresponde a empresas que serán relevantes en un futuro bajo en carbono, pero que necesitan un empujón para ser más sostenibles y relevantes. Aquí hemos querido plasmar cómo construimos nuestra cartera. Cómo pasamos de ese universo en el que hemos utilizado el mapa de materialidad de SASB a una cartera concentrada. Consideramos que debe ser concentrada porque colaboramos con todas las empresas de la cartera, así que no podemos abarcar cientos de ideas. A partir de ese mapa de materialidad de SASB, realizamos un análisis bottom-up de los fundamentales de las empresas para llegar a una cartera de 40 valores. Tras esta fase, aplicamos el mismo proceso de gestión de riesgo que ya utilizamos con éxito en la estrategia Climate and Environment Strategy, que mencioné antes y que llevamos gestionando 15 años. Además, somos muy proactivos en términos de participación y votación, algo de lo que hablaré después. En esta diapositiva podemos ver el proceso de selección de activos bottom-up basado en los fundamentales para llegar a nuestros 40 valores en los que tenemos una gran convicción. Este es el proceso que utilizamos en la plataforma de renta variable en Nordea. El análisis está compuesto por 4 pilares: la evaluación estratégica de los aspectos fundamentales de la empresa, la evaluación ESG de riesgos y oportunidades, la evaluación de la colaboración, de la que hablaré más adelante, y cómo encaja esto en la valoración justificada del valor y cómo se compara esa valoración con el precio actual de la acción. Como este parece ser un estilo de inversión algo contrario a la norma, ya que nos centramos en aquellas partes del mercado que han sido ignoradas,
Buscamos siempre un margen de seguridad aceptable entre lo que para nosotros es una valoración justificada y lo que refleja actualmente el precio de la acción. Aquí profundizamos en el proceso de colaboración porque es clave para la filosofía de inversión de la estrategia y uno de los pilares para la evaluación de la colaboración. Nos referimos a analizar hasta qué punto es factible colaborar con estas empresas. En la evaluación de la colaboración se incluyen 4 pilares. La primera fase es la evaluación de la preinversión, en la que determinamos si la empresa está abierta a que colaboremos con ella, si comparte nuestra misma visión sobre un futuro bajo en carbono, cuál ha sido su historial a la hora de cumplir sus promesas con los accionistas y si lo que le pedimos está dentro del control de la empresa. Este es el primer paso. Si determinamos que es un objetivo factible, damos comienzo a nuestra posición, pasamos a ser accionistas e iniciamos la colaboración. Para ello nos reunimos de forma periódica con el equipo directivo, definimos KPI muy claros. Dependiendo del punto en el que estén en el proceso de descarbonización y de dónde creemos que está el debate al respecto en el mercado. Supervisamos esta fase con mucho detalle porque creemos que la colaboración es la tesis de inversión de esta filosofía. Si la colaboración no avanza, si no observamos un cierto ritmo de progreso, nuestra tesis de inversión no se está cumpliendo, por lo que no querremos seguir invirtiendo. Conviene dar el tiempo necesario a los equipos directivos para que puedan ejecutar los grandes cambios estratégicos que les pedimos, como decisiones sobre asignación de capitales. Actualmente, nuestro horizonte de salida de la inversión es de 3 a 5 años, pero no nos asusta escalar la colaboración si no vemos avances. Disponemos de todo tipo de herramientas, como votar en contra de la directiva o en contra de paquetes de remuneración, escribir cartas para dar voz a nuestra opinión de forma pública o colaborar con otros accionistas. Una forma potente y eficaz de reforzar nuestra participación en la empresa y nuestra opinión dentro de las directivas. Tenemos la suerte de formar parte de todas las redes de colaboración principales como parte de Nordea Asset Management. En la diapositiva que vemos se ofrece un ejemplo de cómo supervisamos el progreso. Damos con tarjetas de puntuaciones para todos los valores de la cartera. En la parte superior izquierda están los indicadores de credibilidad, que son los mismos para todas las empresas en las que participamos. Nos fijamos en que tengan los niveles adecuados de transparencia, en los objetivos que fijan y en sus estructuras de incentivos. Lo supervisamos de forma uniforme en toda la cartera. También disponemos de indicadores específicos para cada empresa que están vinculados con la tesis de inversión y en los que también queremos ver avances. En la parte superior se pueden observar los 4 hitos que hemos definido para medir el progreso. Podemos condensar esa información a nivel de cartera e informar de ello a nuestros inversores. Así pueden ver la posición conjunta como cartera y a nivel individual de cada empresa. En la parte derecha se incluye un gráfico radial que refleja los KPI de los que he hablado antes. En la definición de los KPI utilizamos el marco de 0 emisiones netas de IIGCC. Así empezamos por las metas y la transparencia y pasamos por la definición de objetivos, la estrategia y la asignación de capitales. Dependiendo de la fase en la que esté la empresa, supervisamos el progreso con atención. En esta diapositiva podemos ver la variedad de empresas con las que contamos. Actualmente tenemos 41 valores y no todos están en sectores de grandes emisiones. Estamos presentes en el sector de los materiales, ya que son críticos para la transición energética. Véase el caso del acero, el cemento, el aluminio o el cobre. Sin embargo, también estamos presentes en muchas ideas en el espacio de las empresas de servicios públicos. Y es que observamos oportunidades de transición que serán positivas para los parámetros fundamentales de las empresas
como el incremento de los beneficios o la visibilidad, pero también para la descarbonización real. Además, estamos muy presentes en el sector del consumo, donde observamos oportunidades para que las empresas mejoren su imagen de marca, su poder de fijación de precios y la durabilidad percibida del crecimiento en los índices de ventas de estos productos si logran producir de un modo más sostenible. Por último, también hay oportunidades en el área de los servicios. No hablamos solo de ingeniería o similares, que son muy importantes para definir la infraestructura de la transición energética, sino también de los servicios financieros. En la banca, los préstamos serán una oportunidad increíble para esos bancos que llevan experimentando un crecimiento nulo en los préstamos durante mucho tiempo. Creo que para financiar la transición se necesitan unos 4 billones de dólares en préstamos al año, por lo que la oportunidad es enorme. En el segmento de los seguros también hay un debate importante sobre si la suscripción de catástrofes naturales ya no funciona o si los modelos de riesgo ya no son válidos debido a los efectos del cambio climático sobre los datos históricos, ya que están perdiendo su relevancia. Creemos que aquí hay oportunidades para reducir los riesgos y colaborar con las directivas. En definitiva, contamos con una variedad de ideas en toda la cartera. Tenemos una convicción específica en todas ellas y colaboramos de manera muy estrecha con todos los equipos directivos. Aquí queremos demostrar que cumplimos con lo que decimos. Y aunque hemos lanzado la estrategia hace solo unos meses, ya hemos tenido muchas reuniones cara a cara con las empresas en las que participamos. Aquí puede verse el número de reuniones que hemos tenido en las diferentes temáticas que comenté al principio. Es muy importante recalcar que no nos limitamos a decir que colaboramos o tenemos una tesis de inversión independiente y luego solo enviamos un email. Realmente yo, como gestora de la cartera, me siento con los directores ejecutivos, los directores financieros y los responsables de las decisiones y les explico cómo ser más sostenibles mejorará los aspectos fundamentales de sus empresas y la valoración justificada del precio de las acciones. Creo que es esencial que los incentivos económicos estén alineados con los incentivos medioambientales. Tiene sentido que insistamos en nuestras demandas. En esta diapositiva vemos la exposición al riesgo actual del fondo. Hay mucha información, pero destacaré algunos aspectos. Primero, como he comentado antes, es un estilo de inversión diferente. Nos centramos en las áreas del mercado que se han vendido masivamente y que no son atractivas, lo que significa que nuestro estilo de inversión prioriza el valor. Desde el inicio, nuestro rendimiento ha sido muy sólido en este contexto, en el que el estilo de inversión antepone el valor al crecimiento. Realmente es un resultado de seleccionar los valores con un enfoque bottom-up y no tanto top-down. Lo mismo ocurre con los sectores. Es una estrategia ajena a los índices. Es temática y es bottom-up, pero somos conscientes de que debemos compararnos con algo. Por ello utilizamos un índice de referencia para gestionar la posición de riesgo con cuidado. Hemos utilizado el índice MSCI ACWI como nuestro índice de referencia. Podemos ver que estructuralmente estamos por debajo del índice de referencia en tecnología y sanidad y por encima en materiales, industria y empresas de servicios públicos. He dicho que es algo estructural, pero quizás la situación cambie dependiendo de las oportunidades y el mercado. En estos momentos es difícil afirmar que, por ejemplo, el software tiene peso en la cuestión de la transición energética y la intensidad de carbono y que ello afecte al precio de la acción. En cambio, sí encontramos muchas ideas en los sectores que más emiten, como empresas de servicios públicos, la industria y los suministros. Por ello tienen más peso que en la referencia. Veamos a dónde nos lleva esto. Por ejemplo, en el sector del consumo tenemos varios valores en el área de los productos básicos, pero no tantos en el área de la moda. Y lo cierto es que es un área con muchísimo potencial en cuanto a colaboración, ya que la moda rápida es muy perjudicial para el medio ambiente y los precios de las acciones no están siendo penalizados. Sin embargo, la generación del futuro se preocupa más por la sostenibilidad, por lo que pasarán a formar parte del debate. Por último, en cuanto a la asignación territorial,
También utilizamos MSCI, ACWI como el índice de referencia. Así estamos por debajo en la participación en América del Norte y por encima en Europa. Lo cierto es que la mitad de la cartera está invertida en empresas estadounidenses, pero al compararlo con la referencia nos quedamos por debajo en términos relativos. De nuevo, esto tiene que ver con el estudio de viabilidad sobre el potencial de colaboración. Creemos que actualmente la presión más importante se ejerce en Europa, no solo desde el punto de vista de los accionistas, sino de los legisladores, los políticos y otras partes relevantes. Por ello, los equipos directivos aquí están más abiertos y dispuestos a cambiar. Veamos cómo cambia esto en el futuro. En Estados Unidos hemos empezado a observar mayor presión. Por ejemplo, la SEC está demandando una mejor divulgación de los datos. Hay que ver cómo evoluciona con el tiempo. Con esta diapositiva terminaremos. Este es el equipo central. Pueden ver que cogestiono el fondo con Robert Madsen. Además, contamos con la sólida experiencia de Thomas y Henning, que llevan años gestionando la estrategia de los líderes climáticos de la que he hablado antes. Es realmente útil intercambiar información con ellos sobre los líderes y los rezagados y cómo podemos utilizar nuestros conocimientos para conseguir que estos últimos lleguen a ser líderes en el espacio climático. Asimismo, contamos con especialistas en el área de ESG que nos ayudan en las colaboraciones con las empresas y en el análisis. Y no nos olvidemos de que nos beneficiamos de los recursos del equipo responsable de inversiones, compuesto por 30 personas, y del equipo de fundamentales de renta variable, con casi 30 miembros también. Es decir, contamos con muchos recursos para abordar la generación de ideas y la colaboración con las empresas. Con esto termino la presentación. Estoy deseando poder responder a sus preguntas y escuchar sus opiniones. Pues muchísimas gracias, Alexandra. Muy interesante ver cómo hacéis cómo implementáis en la cartera esa visualización, esa visión que tenéis de la sostenibilidad, ¿no? Vamos a ir con unas preguntas. Le hemos pedido a algunos selectores de fondos que nos manden las preguntas. Te voy a hacer la primera, que es de Francisco Julbe, que es director de selección de fondos de inversión en AIG. Dice así, comparto la filosofía del fondo de contribuir a la sostenibilidad vía la mejora en sectores y empresas más controvertidas y en el que una pequeña mejora marginal pueda provocar una mejora de magnitud superior para la sociedad. Y dice, entiendo el peso importante de sectores como el industrial, pero me sorprende el peso pequeño en energía. Es una buena pregunta. En el plano teórico, poder colaborar con las grandes petroleras tendría un impacto enorme en la descarbonización real, como he comentado. Analizamos ese espacio con atención, pero nuestra postura tiene dos vertientes. Por un lado, están muy cerca de esa línea roja del círculo del que hemos hablado antes, de empresas que están en un declive administrado. No queremos participar en empresas en un declive estructural. Queremos a empresas que están en funcionamiento, que serán relevantes y necesarias en un futuro bajo en carbono. Y aunque muchas de las grandes energéticas están realizando una transición, todavía les queda mucho por hacer en cuanto a reducir ese negocio existente e intensificar un nuevo negocio. Para nosotros están demasiado atrasadas en esta transición. Además, teniendo en cuenta nuestro margen de seguridad, nos sentimos un poco incómodos con una tarifa de descuento muy reducida en un resultado incierto en el futuro lejano. Es decir, ese margen de seguridad no es adecuado para nosotros ahora mismo, pero a medida que evolucionen podrían ser más relevantes para nuestro universo. Otra de las cosas que nos echa para atrás sobre las grandes petroleras es hasta qué punto vamos a añadir valor con nuestra contribución. Ya hay mucha presión en las grandes petroleras por parte de la comunidad de inversión, de los políticos, de los legisladores, etc. No estoy segura de que nuestra participación pueda tener algún impacto. Por eso, nos hemos mantenido al margen ahí, pero seguimos prestando atención. Sí estamos presentes en empresas de servicios energéticos, esencialmente empresas de ingeniería y tecnología. Se las está valorando como si tuvieran un declive estructural, pero esa tecnología
es aplicable para las fuentes de energía que necesitamos para una transición energética a cero emisiones. Por ejemplo, para el hidrógeno, seguiremos necesitando compresores. Para la eficiencia energética, seguiremos necesitando ingeniería y tecnología. Así que en ese espacio sí tendremos este tipo de empresas. Ok, vamos con la segunda pregunta. En este caso nos la manda Álvaro de la Rosa, que es selector de fondos en Avante Asesores. A la hora de crear el universo de inversión hay ciertas compañías que se quedan fuera del objetivo y las marcáis como zona roja. ¿Qué tipo de empresas estarían en este área? Es justamente de lo que hablaba antes. Son empresas en un declive estructural. El carbón es el ejemplo más obvio. Si inviertes en una empresa que tiene un precio para una caída, sí, pero que realmente caerá así, puedes ganar dinero con ese diferencial. Sin embargo, no queremos comprar ese tipo de empresas. Queremos empresas que sigan siendo relevantes en un futuro bajo en carbono, que sigan siendo necesarias y que solo necesiten que sus operaciones sean más sostenibles y sus productos más relevantes. Ese es el objetivo de nuestra estrategia. Creo que el carbón es el mejor ejemplo de lo que no compraríamos. Vamos con la tercera pregunta. Volvemos a las preguntas que nos había enviado Francisco Julve. Dice esta pregunta, ¿cómo de mejor consideraríais que es esta estrategia para la sociedad en términos de environment versus una estrategia que salga mucho mejor en estos scorings, en estas puntuaciones, pero que directamente excluya a los sectores que peor salen en la foto en términos de emisiones? Sectores, dice, que por otro lado son necesarios para el funcionamiento del tejido empresarial y de la cadena productiva. Estoy muy de acuerdo en que no podemos simplemente excluir. Hay dos formas de descarbonizar una cartera. Uno puede inclinarse con un enfoque top-down hacia esos sectores con menos emisiones, como la tecnología, dejando fuera a los que más emiten. Sin embargo, está totalmente desvinculado de la descarbonización del mundo real. El segundo modo es comprar a estos grandes emisores y presionarles para que se descarbonicen, lo que está totalmente vinculado a la descarbonización real. Eso es por lo que deberíamos luchar, y no solo por tener una cartera que suene bien sobre el papel. Además, opino que hay ciertos sectores sin los que no podemos avanzar. ¿Cómo vamos a conseguir una transición energética sin acero? El acero es la clave en las renovables. Las turbinas eólicas o las plantas de concentración solar presentan un uso mucho más intensivo del acero que las plantas de generación con combustibles fósiles. Es un poco ingenuo pensar que podemos avanzar sin ellas y que debemos dejarlas sin capital. En lugar de eso, trabajemos con estos sectores tan esenciales y que liderarán en el futuro, aunque sean grandes emisores. Respaldemos la tecnología de descarbonización que ya se ha desarrollado y apoyemos a los equipos directivos a que lo implementen en su base de activos, de modo que sea rentable y viable desde el punto de vista tecnológico. Creo que lo correcto no es simplemente querer quedar bien sobre el papel. Ok, vamos con la última de las preguntas, también de Álvaro de la Rosa en este caso. Para avanzar en términos de transición energética y electrificación de las economías, va a aumentar de manera considerable la demanda de muchas materias primas. ¿Qué tipo de empresas se benefician de esta tendencia? ¿Nos podéis contar algún ejemplo de compañía que estéis empezando a tener este engagement con ellos? Soy un poco reacia a hablar sobre empresas en concreto porque a veces puede sacarse de contexto, pero puedo dar algunos ejemplos a nivel de sector. He hablado del acero, el aluminio y el cobre, donde habrá más demanda estructural debido a la transición energética. También tenemos a las empresas químicas intermediarias que, en el mejor de los casos, están valoradas por el método del costo medio ponderado de capital, porque sus productos son percibidos como comoditizados o de bajo valor añadido y porque venden a mercados finales intensivos en carbono como la industria o similares. Pero lo cierto es que son esenciales para la transición energética.
Por ejemplo, los químicos que se utilizan en la fabricación de baterías, los químicos que sustituyen a polímeros que se utilizan en productos de cuidado facial o vitaminas, o los químicos naturales biodegradables que necesitamos para muchos productos del consumo y sanitarios. Estos productos químicos presentan un crecimiento estructural y tienen un mejor poder de fijación de precios. Por ello, para estas empresas tiene sentido asignar capital a la innovación y a la inversión aquí. No solo será positivo para el medio ambiente, sino que también mejorará sus márgenes, les ofrecerá un crecimiento de ingresos más sostenible y mejorará los aspectos fundamentales del negocio, lo que justifica una valoración más alta. Por eso es importante que los incentivos medioambientales se alineen con los incentivos económicos. Lo que se pide a los equipos directivos tiene que tener sentido para sus negocios, para los accionistas. Eso es lo que hace la estrategia. Impulsamos a las empresas en la dirección correcta para que el medio ambiente se vea beneficiado, pero también los fundamentales de las empresas en las que invertimos. Y todo ello está vinculado con la generación de alfa. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alexandra. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Thank you so much for having me and thank you for listening. Bueno, ya habéis visto, esta ha sido la primera de las ideas que traemos en estos nuevos For Your Investments. No os perdáis porque vendrán muchos más en las próximas semanas. Nos vemos.